Bueno, saludos a todos una vez más. Como ven, estamos en Maya Record una vez más, por dos. Hoy vamos a avanzar en el evento y voy a tratar de acabar todo si es que puedo. Creo que sí, debería poder. Del evento de Halloween del año pasado, este es el rerun. Es, como curiosidad, es la primera vez que voy a hacer un rerun, creo. O sea, la primera vez que he jugado el primer y segundo evento de algo en el juego. Ni en Enea ni en el japonés he hecho esto antes. Oh. Ni me acordaba cómo era esto en realidad. Ni me acordaba. Tuve que mirar mi directo del año pasado para... Ah, verdad, era así. A ver, ni siquiera sé qué voy a llevar aquí. Creo que tengo que escoger obligatoriamente a las 7, así que... Sí, tenía que haber escogido primero las... Hubiera pensado primero en esto. Porque ahora ya no sé nada de qué voy a llevar. Bueno, voy a llevar Full Blast, creo. Y pues no debe ser tan difícil porque el año pasado lo hice con mi equipo, digamos... ¿cómo llamarlo? Un equipo bastante más humilde, por así llamarlo. Sí, con un equipo bastante más simple. Lo pueden buscar en YouTube si quieren. Ah, no tengo light que tenga muchos blasts, ¿verdad? Creo que no. No tengo. Bueno, te llevo a ti. Bueno, no, mejor... No estoy pensando bien en este equipo, sinceramente. No, a ver. Probablemente como guía sirva más el otro vídeo. Mi vídeo del año pasado. Había pensado que no iba a ser... ¿Cómo decirlo? Un video este año de esto, pero noté que no tenía un video, por así decirlo, en sí de este evento. Simplemente lo hice en directo y ya está, y subí el directo entero y como que seguro que nadie lo va a ver, así que prefiero tener uno de este año. A ver, buah, me está dando mucha pereza armar el equipo. En realidad, creo que voy a tratar de llevar mi equipo del año pasado. Creo que haré eso. Vamos a ver. Sí, me estoy demorando un montón en hacer simplemente esto. Creo que era esto de aquí. Voy a mirar mi video. A ver si puedo encontrar lo que quiero. El equipo que lleve. Sí, voy a intentar hacer eso. Si pude el año pasado, podré este año. Esperemos que sí. Le di a ver otro vídeo. Sí, todo esto probablemente lo recorte. Ya, ok. Esto era... Muy bien, vamos a ir exactamente igual como fui el año pasado. Ojalá se hubiera guardado el equipo, ¿saben? Sí, ha pasado un año, pero ojalá se hubiera grabado. Así no tendría que estar volviendo a escoger todo. A ver aquí, según esto, usé a Sana, a Nanaka, a Iroha. No, ya me pasé a Nanaka. Ni siquiera estaba pensando en buscarla. Iroha, ¿dónde estás? Y bueno, cuando lo hice el año pasado tenía muchos menos slots, pero ahora voy a ir con pues todos los slots, porque tampoco tengo ganas de hacérmelo complicado. Simplemente usaré las mismas que usé el año pasado y ya está, porque eso me ahorra tener que pensar las cosas, simplemente.
¿Qué faltaba? Choruno. Y aquí yo tenía a Madoka y a Masara. Ok, Madoka y Masara. Curiosamente, a Masara no la tengo 4 slots. Y creo que me salió en mi primer rol del juego. Curioso, como mínimo. Le acabo de dar a abrir algo que no quería abrir. Pero bueno, no se va a ver en la pantalla. Y Masara debería de estar por aquí. Ya está. Bueno, Masara tiene 2 slots. En esa época tenía uno. Y casi todo tenía un slot o 2 slots en esa época. Así que es una mejora, supongo. Ya está, ya pude cerrar esto. Muy bien, ahora las memorias. Qué desgracia. En serio, qué pereza me está dando armar este. Debí haberlo armado en serio antes de empezar el directo. Aunque bueno, como creo que nadie está mirando esto, pues no pasa nada. No pasa nada. Lo recorto y ya está. Vamos a ver. Estoy equivocando un montón con los espacios. Digo, con las pestañas. Vamos a llevar esto. Vamos a llevar esto. A ver ahora. ¿Qué tanto más llevaré? Pues esto. Me van a faltar memorias. Va a llegar un momento en el que agarraré y pondré cualquier cosa, sinceramente. ¿Puede pasar eso? Van a faltar memorias. Ya, estaba abriendo en mi celular el chat. Y pasó eso. Bueno, en fin. A ver. Llevamos esta. Bueno, esta no es la memoria que quería. ¿Cuál es la memoria que quiero? Quiero 2 memorias de Taunt y ya está. ¿Dónde está la memoria de Taunt? Ay, bueno, vamos a llevar esta. No veo la memoria que quiero de Taunt. Esta parte seguro está a la vista y no la veo. Y juraría que era esto de aquí. Perdón, es esto de acá, ya está. Listo. Ahora la de Tsukuyo, aquí estás. Me falta una. Bueno, aunque creo que no la fusionaría realmente porque voy a llevarte full tank. Vamos a... ¿Dónde está la de Asuka? La de Asuka la tengo por aquí. Que la hice MLB hace poco. Gracias a la suerte en tiros de support points. Aquí está. Ni siquiera he terminado de subir de nivel. Mal por mí. Segura porque no la he necesitado. Vamos a ponerte esto. Vamos a ponerte esto. Vamos a ponerte esto, supongo. Y ahorita ya estoy escogiendo cualquier cosa, sinceramente. Porque ahora que lo pienso, hubiera metido una mito en todas. Voy a hacer eso. Así me ahorro un espacio. Tengo un montón de mitos y voy a hacer eso. ¿Que por qué no le he hecho MLB todavía? Porque para hacerle MLB necesito 9. Sí, suena un poco exagerado necesitar 9, pero es porque quiero tener la MLB y 4. Y no tengo 9. El día que tenga 9, ahorita tengo 6. Me faltan 3 más. Sí. Es mejor tenerlas separadas que juntas. Mucho mejor. En mi opinión, al menos. No necesariamente tiene que ser una opinión compartida. Tal vez algunos apenas la consiguen, ya la tienen MLB. En realidad aquí se la voy a poner una a cada una, porque como puedes llevar entre comillas 7, puedo ponerle una a todas. Bueno, aquí bueno, en el de Madoka no sé si le voy a poner mitos realmente. Como ellas tienen 2 slots, ahora que lo pienso, no sé si no, creo que a ellas no les voy a poner eso. Te voy a poner esto. Madoka es fija con esto. Ahí te voy a poner algo para que no te hagan papel talco, porque seguro te pegan durísimo. Ya, a ver. Ya casi. No me demoro más.
Voy a intentar poner en qué minuto termino de hacer esto, porque sé que es un fastidio estar esperando que termine de poner las memorias. Ni me acuerdo qué hacen algunas de estas. Tenía una que curaba por aquí. Hace un montón de tiempo que no uso tantas memorias, es por eso que no me acuerdo exactamente de qué hacen todas. Era esta la que quería, esta. Esa siempre viene bien, en mi opinión al menos. Y voy a tratar de ponerte algo para que pegues más, que no sé si voy a encontrar. Te voy a poner esto y ya está. Y a ver, ya casi. Solo falta Churuno y 2 memorias más. A ver, ¿qué te pongo a ti? Te voy a poner esto, creo. No me acuerdo exactamente qué hace, pero te lo voy a poner. Luego, esto está bien. Supongo que está bien esto. Sí, mi equipo no está pensado en lo absoluto. Y probablemente me haga demorarme más de lo que me va a ayudar. Pero como dije, es el equipo que usé el año pasado y pues voy a hacer eso y ya está. A ver. La verdad prefiero... Bueno, a ver. Voy a llevar este y esto. Y la última de Masara. Vamos a llevar esto, ya está, listo. Ahora sí, una vez hecho esto, pues vamos a ponerle aquí, no, aquí. Ya, listo, vamos a ir así en todas las peleas, en todas. Desde la primera hasta la, ¿cómo se dice esto? 12ª. Ok. Para los que no lo saben, se puede ir por 2 caminos distintos hasta la parte final. Bueno, en este caso son 2 caminos, pero en los posteriores tableros, por llamarlos así, en las posteriores áreas de challenge, se pueden escoger más de 2 caminos. Hay más ramificaciones. Lo digo como para el que al menos expliquemos qué pasa aquí. Estaba en automático. Bueno. No me acordaba que tenía que esperar sedes. Yo aquí poniéndome 1000 memorias y pasa esto. En fin. Me pongo 1000 memorias activables para, ¿cómo decirlo? Para no poder usar ninguna. Como dije, ni me acordaba cómo era esto. Porque este tipo de evento creo que solamente ha habido en el evento de Rico, cuando la sacaron, cuando las pusieron. Pueden ver ese vídeo, también lo tengo en YouTube. Es de cuando estaba Enea. Y luego la segunda vez fue muchos años después. Me puedo estar equivocando, pero me parece que es así. Cuando fue el primer evento de el año pasado. Y ahora sería la tercera vez en este rerun. Cuando hay un cofre, una poción verde y cosas así. Cuando no hay espadas como esta, no es una pelea. Es para que lo sepan, para que lo tengan en cuenta cuando van avanzando por los diferentes caminos. Y bueno, eso. A ver, ok, bueno. Bueno, supongo que está bien así. Aunque probablemente la gente que vea esto también vea otro tipo de guías y no vean esto como guía necesariamente. Bueno, tal vez sí, para saber con qué pelear. Las chicas no se curan entre una pelea y otra, por si acaso. Así que sería bueno que lleven algo
que cure. Supongo. O la formación esa que cura. Que debería ponérmela, sinceramente. Sería buena idea habérmela puesto. Me puse la formación por defecto. Esa que simplemente aumenta el ataque y la defensa de la que está en el centro. No, ni la cambié. Esa es la que llevé el año pasado también. Bueno, aquí está un pedazo de historia. La historia la tengo también subida a YouTube, si quieren verla. Grabada del mod que nos deja jugar en inglés de Rayshift. Por si les interesa. Bueno, aquí. No me acuerdo si te obligan a llevar un equipo de 5, sinceramente. Pero yo lo estoy llevando porque ya, como ya mencioné, ¿cómo decirlo? Creo que solo tengo que estar 3 turnos y ya está. Por eso no hay bajo nada de vida, así que no se asuste. Como decía, simplemente vengo con 5 porque así vine el año pasado. Porque pues con 5 era más fácil no morirme, como no tenía otros personajes. O sea, solo tenía estos personajes si no recuerdo mal. Porque yo simplemente hice mi rol inicial, donde me salieron Nanaka, Masara y pues alguna que... No sé si me salió alguien más. Asumo que sí, porque me sonaría raro que no me haya salido nadie más. Sería extraño. Tendría que ver... Ah, bueno, creo que no puedo ver el... No tengo grabado el rol inicial, así que bueno. Y pues... y las otras, pues... Sana, Felicia y Tsuruno las conseguí por las misiones del cartoncito de sellos, por así llamarlo, en la sección de las misiones generales del juego. Te las daban gratis. Eso me ayudó un montón, porque no hice ningún rol hasta dentro de muchos meses después, porque estaba ahorrando. Bueno, ya está el primero. Hemos acabado la primera área. ¿Por qué no tenemos las 3 estrellas? Porque para completar esa estrella necesitamos haber limpiado todos los caminos. Nosotros fuimos por el camino de la izquierda, pero tendríamos que ir por el camino de la derecha para completar las estrellas también. Bueno, voy a llevar la formación que dije porque de verdad es bastante más recomendable. Porque pues viene muy bien que se vayan curando 4 chicas mágicas, sinceramente. Y aquí vamos a mover a Sana. Porque Iroha necesita curarse más que las otras, porque no puede autocurarse. Iroha se puede, bueno, se puede curar con la memoria que he puesto, pero hablando del Connect, Iroha es la única que puede curar a las demás. Entonces viene muy bien que se pueda curar al menos con la formación. Bueno, como ven aquí hay, por ejemplo, entre comillas, hay 3 caminos. Vamos a ir por el más corto, porque estas peleas son súper fáciles. O sea, las primeras 6, si no me equivoco, las primeras 6 áreas son de historia. Y luego vienen las 6 peleas de challenge. Según vi en mi video del año pasado, justo, qué buenos discos, ¿no? Me vendría bien tener un redraw. Creo que tengo una memoria que hace eso. Voy a tratar de usarla. Ah, pero no voy a poder activarla después. Ah, ya, claro. Yo queriendo hacer redraw, pero no puedo. Tendría que traer a Mel, pero pues no la voy a traer porque, como dije, voy a usar este equipo. Mi equipo del año pasado. Pero bueno, yo creo que he tenido mala suerte en estos discos y ya está. Simplemente es eso. Bueno, ahí está. Curaciones. Como curiosidad, creo que mi Nanaka no está full SE. Felicia, no me acuerdo. Creo que todas tienen SE, Spirit Enhancement, pero no lo tienen completo, así que tampoco no son tan fuertes. O sea, sí, porque tienen 4 slots y tienen las estadísticas de las memorias y los efectos pasivos que estas traen, pero pues
más que son, tampoco lo son tanto. Aquí creo que hay historia. Ah, no. No sé por qué salió un papelito. Como dije, voy a ir por el camino más corto. Sí, sí había historia. Se han demorado en mostrarla. Juego, ¿por qué te demoras en mostrar la historia? Me has estafado. O sea, estaba seguro de que había historia. Bueno, algo que leer más bien. Pero se demoró en salir. Bueno, como había dicho, iré por el camino más corto posible y ya está. Porque son peleas fáciles. Y pues... eso. Tampoco voy a completar las estrellas en este directo. Las voy a completar ya después, cuando no esté en directo. Si no recuerdo mal, aparte de Magia Stone, no me acuerdo si daban Magia Stones, pero me acuerdo que sí daban una memoria. O sea, por completar algunos con 3 estrellas te daban una memoria. Que si no mal recuerdo, es la de tauntear que estoy llevando con Sana. Es la de taunt fijo. Por un turno. Muy buena memoria, la verdad. Muy buena memoria. Ojalá fuera una como la del evento de Rico. Ok. Puedo activar Granada Churuno para dar palazos más duros. Buen trabajo, Sana. No sé si te están pegando a propósito o estás taunteando con la memoria de Asuka, pero excelente trabajo. Siempre podemos contar contigo para que nos defiendas. Listo. Bueno, esa es la segunda área. Listo, completada. Voy 22 minutos, pero apuesto que 20... Ok, no. Pero seguro como 15 minutos de estos son de haber armado el equipo. Que la verdad es que cuando no tienes nada en la cabeza, cuando no tienes prepensado tu equipo, dices, ¿ahora qué hago? Y pues por eso escogí usar el del año pasado. Porque así no tengo que pensar. Cuando te dicen las cosas que hacer, ¿qué haces? Cuando te digo, bueno, porque aquí tengo las 3 estrellas, pues porque una de las estrellas obviamente no me pedía hacer todo, o sea, ir por todos los caminos, y en el primero sí me lo pedían. Aquí me piden otra cosa, como ven ahí se ve la diferencia. En este creo que tampoco piden ir por todos los caminos, así que genial, así no tenemos que rehacer el 2. Nos damos la historia, como dije, está en mi canal de YouTube si lo quieren ver. Sí, vamos a ir. Yo siempre voy por la izquierda. No digo que siempre se cumpla esto, pero me parece que siempre por la izquierda es más fácil. Como digo, no necesariamente se va a cumplir eso, pero así es en mi mente. Y también a ir siempre por la izquierda, cuando vengo de nuevo, recuerdo mejor por donde ya fui, entonces ya no me refiero a que sí sé por dónde he ido. Es como si estuvieras dentro de un laberinto y al ir siempre por la izquierda, pues sabes por dónde ya fuiste. Y si vuelves a estar en ese lugar, dices, ok, antes fui por la izquierda, pues ahora voy por la derecha. No sé si me he dado a entender. Espero que sí. Como probablemente ven, lo de llevar a 5 chicas, una de cada elemento, no es la mejor idea, sinceramente. Pero bueno. No viene mal tampoco. Tal vez ustedes, tal vez alguien que ve este video está en esta misma situación de como yo estuve hace un año, de llevar solo una de cada elemento. Que lo recomiendo bastante, o sea, tener una de cada elemento al menos. Porque luego, oh no, no tengo de este elemento.
Estoy jodido y ya no puedo matar a esta. Bueno, ya saben a qué me refiero. Aquí me vendrían bien unos discos de Tsuruno. Bueno, es lo que hay, supongo. Ah, está bien así ya, da igual. Eso sí lo taunteó. Ah, sí, ahí también. No, solo los dos primeros golpes fueron taunteados, si no me equivoco. O al menos no vi el símbolo de que estuviera taunteando el tercero. Pero curiosamente le siguió pegando Sana. Unos buenos escudazos. En fin, bueno. Probablemente no lo he notado, o tal vez sí. Pero tengo mucho sueño. Pero no... pero curiosamente no me he despertado realmente específicamente para esto. Bueno, sí lo he hecho, pero... O sea, era mi plan al menos. Esto, por si acaso, cura a tus chicas mágicas, pero bueno, ahorita no lo necesitamos, ¿no? También, si quieren, pues nos ha curado 5000. Si quieren, pueden, cuando lo estén haciendo, priorizar los caminos con más pociones. Aunque también puede ser que a veces haya, por ese camino, dificultades más grandes. Yo me acuerdo que en el evento de Rico habían, ¿cómo se dice? Estrellas que pedían no curar, creo. O sea, ir por un camino en el que no te curas. Como hay varias variantes de caminos, varias posibilidades, no sé por qué dije variante. Sí, seguro por leer a mucha gente hablando de la serie de Loki en internet que ni siquiera yo he visto, así que bueno, ese es otro tema. No me acuerdo si en este evento también había eso de no curar nunca. Sinceramente no me acuerdo. Pero bueno, simplemente vayan por todos los caminos. Y ya. O sea, también es lo mejor porque así recogen todas las recompensas. Todas las cosas. Todas las calaveritas de azúcar, que no me acuerdo cómo se llama. No recuerdo cuál es su nombre. Porque seguro que tiene un nombre. Bueno, este sería el tercero. Como ven, como dije, las primeras 6 son pues de historia, son fáciles. Como todas las partes de historia del juego. O sea, esto lo estamos haciendo es equivalente a... Ok, vamos a pasar la historia del evento. Listo, ya está. Como en cualquier evento del juego, ¿no? Sí, aquí obviamente como vemos es malo que San esté taunteando, aunque no estoy seguro si lo está haciendo. No me fijé si lo estaba haciendo, sinceramente. Estaba mirando otra parte de la pantalla. Listo. No me acuerdo... Bueno, no. Iba a decir... No me acuerdo si el año pasado lo hice tan fácil, pero... Seguramente no. Solamente por la cantidad de slots. Y no de dar Spirit Enhancement, porque en esa época no tenía ni un punto de Spirit Enhancement subido. Así que... Fijo fue más complicado que ahora. Fijo, me costó más el año pasado. Y recuerden, cada una de las áreas les va a costar una de estas... Creo que son creo que son brújulas, me parece. Si no me equivoco. Y las pociones verdes me parece que sirven para curar a tus chicas mágicas. Creo que usas una botellita en cada una que quieras curar, creo. No me hagan caso si no es así. Luego voy a tratar de usar alguna en uno de los challenges. Pero pues no me acuerdo exactamente. Bueno, este es el cuarto ya, si no me equivoco. Había pensado en la posibilidad de hacer en no directo
áreas de historias, que es las que estoy haciendo ahorita, pero pues, al final decidí hacer todo. No tengo problema en hacerlo en directo todo. Aunque esperaba que alguien apareciera en el chat, cosa que no ha ocurrido, pero bueno, ya me ha pasado hace tiempo y no tengo problema con eso, como ya dije. Al final es como una grabación, y si aparece gente bien, y si no también, así que no hay problema. Y también pues lo hago una hora horrible para estas cosas. Yo escojo las peores horas para hacer directo, pero bueno, es a la hora que tengo ganas de hacerlo, y a la hora que puedo hacerlo también, que es más importante aún, a la hora de que puedo hacerlo. En fin, bueno, lo que me da más miedo al no ver nadie en el chat es no saber qué decir, porque a veces no sé qué voy a decir y tengo que sacar qué decir de mi mente sin leer nada del chat. Es algo complicado para mí, al menos. Ok, bueno, justo estos discos no me gustan tanto, pero bueno. No creo que se muera todo de un golpe, sinceramente. Pero bueno, vamos a intentarlo. Y... oh, genial. Qué bien, qué bien. Sí, se murieron todas de un golpe. Al final fue una buena decisión. Me acabo de dar cuenta que lo malo, creo, si no me he fijado mal, es que al ganar en el primer turno no me curo nada. No me curo con la formación, porque ya gané la pelea y pues ya no te cura. Creo, voy a fijarme bien en eso. Esquipear. Oh no, ¿esto qué será? Oh no, era una trampa. Nos van a bajar vida a todas. A todas les van a bajar vida. Eso también ténganlo en cuenta, que las pociones curan y las trampas, las bolas con púas, hacen daño. A todos un poco. Aunque creo que no te las pueden matar, me parece. Me parece que se quedan con uno de vida. Espero no estarme inventando esto, que perfectamente puede estar ocurriendo. Vaya, qué suerte con los discos, ¿saben? No, en serio, qué suerte. Bueno, más o menos. Y no se va a quedar esa... ah, mira. Juraba que iba a aguantar esa Madoka. Juraba que sí iba a aguantar. Pero bueno, mejor. Y me olvidé de fijarme exactamente si pasaba lo que dije antes de que no te curaba. Creo que no. Bueno, este no creo que lo haga en un turno. Pero si lo hago en un turno, genial. A ver. Skip. Ok. Oh. Me encanta cuando el guard se activa. No sé, se ve genial en mi opinión. Siempre me ha gustado cómo se ve eso. Es una de las, no sé, animaciones que más me gustan en el juego. A ver, vamos a ver. Y no se cura. Al ganar, en el turno en el que ganas no te curas con la formación. Lamentable. O sea que conviene no ganar un turno, ok, no. Tal vez te pegan más duro de lo que te ibas a curar. Muy bien. Skip. Creo que quedan dos.
Sí, quedan 2 de historia. Los rosados son de historia. Ahí tenemos nuestras 10 magia chips que no uso. Yo ya me puedo comprar todo lo de la tienda de magia chips, si no me equivoco. Las cosas que no son cristalitos de chicas mágicas, los que dan slots, sin contar eso, porque eso te lo puedes comprar infinito. Eso obviamente no lo cuento. Además es mucho más eficiente comprarte botellas. Y bueno, al decir sin contar eso, me refiero a que ya tengo los de Homura, lentes, obviamente. A ver, no creo que te mueras de un golpe, pero bueno, no me viene mal. Ya lo sabía. Pero te moriste de 2. Bien. Mi silla no es cómoda. No sé cuánto me voy a demorar en hacer todo. Porque ya voy... Bueno, no. Voy como 40 minutos. Es que empecé tarde. Ah, no. Voy 36 de directo. Sí, bueno, no. Vamos a ver cuánto me demoro. Es que probablemente toquen el timbre en más o menos 1 hora. Entonces espero acabar todo en 1 hora. Más. Para no tener que levantarme y volver. Aunque como no hay nadie, tampoco es que importe mucho realmente, pero... preferiría tenerlo todo en uno solo directo. Bueno, es que estos discos no me convienen mucho, pero bueno, tampoco es que me moleste tanto. Más de 2 turnos no me estoy tardando. Y las peleas tampoco son tan difíciles. Lo difícil es acabar todo el tablero, o sea, todo el mapita, sin morirte. O sea, en los challenge, obviamente. Eso es lo fastidioso. Una única pelea, si tú entraras a hacer una sola pelea, no tendrías prácticamente ninguna dificultad. La dificultad es en acabar todas las peleas sin morirte. Porque, como dije antes, tienes que... o sea, no te curas entre una y otra, a menos de que encuentres una poción. Pero la poción no te cura completo tampoco. Así que... pues... ayudan, pero tampoco son milagrosas. A ver. Esto me va a tomar más de un turno, creo. Sí. Oh, miren. El poder de ese charge. No me acuerdo si el año pasado ya las tenía en nivel 100, creo que sí. Supongo que sí. Ah, bueno, Masara iba a decir. Obviamente Masara no. Pero pues Masara ni siquiera puede ser nivel 100 ahorita. Así que pues... pronto lo podrá hacer, pero todavía no puede. Pero creo que la tenía en nivel 60. Creo que solo la tenía ahí para rellenar. Si no mal recuerdo. Podría mirarlo en mi video que tengo, pero... pues no. ¿Para qué? Tampoco es necesario. Ni siquiera me acuerdo si lo usé. A ver. Ah, no, en esta pelea creo que sí puedo ganar. Creo. Vamos a ver. Lo digo porque en la primera no podía matarla. Sí, aquí sí puedo. Pero como ven, tiene bastante vida. Ok, bueno, qué interesantes discos. Y Sana y el Taunt. Ah, mira.
Bueno, eso no fue taunt, ya lo sé. Aunque el tercero sí lo fue. Bueno, ya que se activó esto, vamos a usarlo. El poder de un Blast con 7 charge. Aunque ya no era necesario, obviamente, eso. Porque ya estaba casi muerta. Hasta probablemente se moría con el disco anterior. Pero bueno, no se murió. Aguantó. Ok, ahora queda la última de historia. Antes de los challenge. Aquí lo skipeamos, la historia. Y pues el sexto, que es el, como dije, el último de historia. Aquí en cada una se ve la dificultad que hay, ¿no? Esta tiene dificultad 50 supuestamente, aunque a veces no sé exactamente qué es lo que usan para... Ah, claro, me quedé sin esto. Voy a comprar... Creo que si le doy a esto, ¿puedo ir a la tienda? Ah, no me deja ir a la tienda. Creo que también este era un problema. Bueno, problema entre comillas. Para poder continuar con esto. A ver. Solo voy a... Bueno, con 4 estoy bien. Sí, con 4 está bien. Para poder recargar esto necesitan una botellita de estas naranjas. Y bueno, aunque no... O sea, si no están apurados... A ver, yo tampoco estoy apurado. Bueno, lo estoy para poder acabar el evento en directo, obviamente. Pero si no tienen apuro para acabarlo todo de golpe, tal vez no necesiten comprar necesariamente esas botellas, porque si dejan que se recargue naturalmente, creo que se demora 1 hora cada botellita en recargarse, así que hacen 5 áreas, esperan 1 hora y van a tener otra botellita más. O sea, no sé, depende de cómo les guste jugar o el tiempo que tengan para hacerlo, supongo. ¿No? 1, 2, ya. Y eso, como dije, simplemente yo las he comprado ahorita pues para poder acabar en directo las peleas, ¿no? Con una botella recargan los 5 relojes, así que genial, ¿no? Yo acabo de comprar 4 o 5, así que voy a tener 20 o 25 áreas para poder completar, y pues son solo 12. Entonces ya con lo que he comprado es más que suficiente. Ni siquiera tenía que ver cómo he comprado todas esas, pero bueno, no lo pensé en ese momento, ahora lo estoy diciendo. Ah, como ven por la derecha hay un librito, o sea que hay historia por la derecha, entonces si quieren tener toda la historia del evento pues tienen que ir por todos los caminos con el librito ahí flotando. Pero pues eso, yo ya tengo la historia desbloqueada igualmente, así que... Iba a decir, qué música más interesante en el juego, pero no es música del juego, ahora que me acuerdo, me acabo de dar cuenta. Dije, wow, qué exagerado esta pelea para esa música, pero no es la música del juego, ya saben, tiene copyright toda la música del juego y es un fastidio. Aunque esté hablando todo el rato, seguro que me lo bloquearían. Y probablemente por eso, bueno, no me acuerdo si mi video del año pasado esté silenciado o no. Probablemente lo esté. Aunque aún hay videos que no tuvieron reclamos de copyright. Me parece que ese sí está silenciado. Miren, una poción que no necesito. Ojalá se pudieran guardar y usar cuando quieras. Sí, ojalá se pudiera, pero no se puede. Como ven, este ya es un poquito más largo. Esto no se ve mal para farmear con chicas Flame. Aunque bueno, no sé si farmear... no sé si mucha gente vaya a farmear en este evento, porque es un poco tedioso farmear en este tipo de eventos. No creo que hayan implementado el botón de auto farm, el azulito. No lo creo.
Como ven aquí había un poco de historia a la derecha que nos hemos saltado, bueno, bastante, la verdad. Y pues para conseguir toda la historia del evento, asumiendo que les interese, claro, tienen que ir por ahí también. O sea, asumiendo que les interese desbloquearla en el juego. Bueno, tal vez, no sé, tal vez ya la leyeron toda y no les interesa para nada mirar, desbloquearla en el juego. Aunque yo sentiría súper raro, o sea, yo le sentiría la necesidad de desbloquearla entera en el juego. Aunque ya la haya visto en vídeo o lo que sea. O leído el resumen o como haga la gente. Creo que me queda una pelea más. Ojalá. Vamos a ver. No voy a acabar antes de lo que quiero. Pero como ya dije, no pasa nada. Simplemente me levantaría y volvería. Como no hay nadie, no pasa nada. Genialidades. Y bueno, obviamente esa parte la recortaría en mi vídeo de YouTube. No voy a dejar pues o sea, que se ve 20 minutos de nada de hacer. Otra vez corto el directo y lo vuelvo a iniciar para esa parte. Qué sé yo. Ya veremos. Como se dice, bueno, parafraseando porque no me acuerdo exactamente cómo es la frase. Cruzaré ese puente cuando llegue a él o algo así. Oh, genial, qué suerte. Me encanta cuando ocurre eso. A ver. Ya sabía que no le iba a hacer nada. Ah, ok. No me acordaba de eso, ¿saben? No me acordaba de eso. No me acordaba que se curaba como la de verdad, que se cura demasiado en mi opinión. Pero miren, ahora tenemos un montón de cosas. En el cuarto turno se empiezan a activar las cosas, por llamarlo de alguna manera. Bien, esos stuns tan... ¿cuál sería la palabra? Tan oportunos, esa es la palabra. Esos stuns tan oportunos. Muérete, por favor. Genial. Así que tengan cuidado con Kanagi versión vampiro porque se cura. Es un fastidio horrible. Es horrible. Es un fastidio. Listo. Y con esto acabamos la historia del evento. Bueno, ya saben a qué me refiero. La parte de historia. Ahora toca la parte de challenge, que son 6 áreas. Son 6 áreas más. ¿Qué nos dan aquí? Milestones. Ah, bueno, nos dan una de las copias. No me acuerdo si esto ya está en MLB. No, creo que es una de las copias, nada más. Y bueno, vamos, de una vez. Chan, chan, chan. Sí, vamos a seguir exactamente igual. Como dije el año pasado, creo que ahí fue así. Lo revisé, o sea, revisé en mi video eso. O sea, revisé qué equipo llevé, porque no me acordaba. Y pues, está bien. Y pues así también no es tan súper fácil. O sea, si vengo con 2 que tienen full blast, no sé si me deja venir con 2, no me acuerdo. Pero si vengo con 2 que hacen full blast, pues
es un poco... Ah, ok. No digo que sería súper fácil, pero sería bastante más fácil. Qué conveniente esto. Ah, por pegarle a Sana. A ver. Bueno. Rayos. En fin. Bueno, es el primer challenge. Tampoco va a ser tan difícil. O sea, es la primera pelea de la primera área de challenge. También una cosa muy importante es, si no recuerdo mal, en peleas en áreas ya más avanzadas, lo que hacía era venir con Madoka e Iroha para que se curen entre ellas, porque con este equipo se me había hecho más, o sea, no es tan fácil, o sea, venir con, ¿cómo decirlo?, esta variedad de chicas mágicas sin una estrategia pensada, pues tampoco es lo ideal. Entonces con Madoka e Iroha lo que hacía era, con sus connects, pues se curaban entre ellas y Madoka regeneraba MP. Pueden pensar en cosas así. Va a ser bastante más cómodo. Bueno, me sirve. La verdad es que es una de las cosas más ideales que dejar una viva estuneada y curarme. Bueno, curarme un poquitito, ¿no? Con la formación. Y sí, ahora recordando eso que acabo de decirte, que venía con Madoka e Iroha, sí se puede venir con menos de 5. Pero bueno, ya estoy con estas. Y a menos de que me dé problemas, voy a seguir con estas 5 y ya está. Porque me da pereza cambiar de equipo. Un clásico. La pereza de cambiar de equipo siempre es un buen limitador. Un buen... ¿Cuál es la palabra? Una buena dificultad agregada. Sí, eso es lo que quería decir. Una buena dificultad agregada. Como te da pereza, en este caso a mí, pues no cambio de equipo y simplemente lo dejo ahí y ya está. Probablemente en algún momento se me mueran varias y me quedé con 2. Va a ser interesante. Va a ser interesante ver qué ocurre viniendo con un equipo así. Uh-huh. ¿Qué ha dejado abierto? Ah, no, nada. Iba a mirar porque ya está en internet. Ya están en internet los mapas de los caminos. O sea, te dicen qué hay en cada pelea, qué hay en una niebla, si es una trampa, una poción y cosas así, pero con ir por la izquierda siempre creo que va a ser suficiente y ya está. Mientras más rápido lo haga, mejor, porque como ya dije, va a sonar el timbre en un rato. No, miren, el poder de... Ah, bueno, iba a decir el poder de Charge, pero tú no eres Charge, tú eres Tsukasa. Así que no hay Charge. Bueno, sí hay, pero... O sea, ya, nada. 1, 2, 3. A ver. No se van a morir, pero... ¡Qué suerte! Bueno, no.
Muchas veces pienso en esto, digo, wow, qué suerte, he stuneado a alguien, pero hay otra chica mágica, o sea que me va a pegar 3 veces igualmente. O sea, la suerte sería si solo hubiera una, o si la IA hubiera predeterminado desde antes cuáles son los discos que iba a usar y hayas tenido la fortuna, por así decirlo, de que justo 2, 1 o 3 hayan discos de esa chica que se ha stuneado hayan sido elegidos desde antes. Pero si te puede pegar 3 veces igual, obviamente a veces sí va a ser una gran suerte, porque justo stuneas en la que está súper bufeada y te iba a matar de un golpe a todas, pero no muchas veces va a ocurrir eso. Eso ya también es mucha suerte. Aquí me vendría bien un poco de quemar MP. Bueno, a ver. Bueno, Iroha, confío en que vas a matar a... Bueno, no, con esa vida tal vez no. No, no se va a morir. No, ahí está, me va a tirar su magia, me va a doler mucho. O bueno, no sé cuánto me... No sé si me va a doler mucho, sinceramente. Pero es un fastidio que la carguen tan rápido. No, ahí está. Tampoco bajó tanto, siendo sincero. Y bueno, es que con este equipo no puedo ni hacer muchos blast, ni puedo cargar magia, ni puedo hacer nada. ¿Esta era la última pelea? No me acuerdo. Creo que sí era la última, ¿verdad? Sí, sí era la última. Por eso luego he dicho que va a ser interesante cuando se me mueran, porque es que al final como que dices, wow, bien, ya se murieron. Es un alivio, voy a poder hacer connects. Porque ahorita no puedo hacer connect nunca. Tienes que tener suerte para que te salgan 3 discos de una misma chica en el mismo turno. Bueno, ya está la primera área. Listo, yay. Oh, bien, me dan pociones de estas. Genial, genial. Bueno, sigamos avanzando. Vamos a seguir así. Porque como ya dije, me da pereza cambiar cosas. Vamos a ir por la izquierda, como siempre. No sé si es el camino con menos peleas. Tal vez no. Pero voy a hacer eso. Me gusta también. Es como... quiero hacer lo mismo en todas. Ok. Esto se va... A ver, ¿cómo le doy esto? Repetir. Ahí está. Cuando acabe la canción de fondo, va a repetirse. Siempre me olvido de poner eso y se pone a sonar otra cosa que tiene copyright. Y tengo que ir corriendo, por decirlo de alguna manera, porque simplemente es dar clic a una cosa. Y tengo que ir corriendo a quitarlo. Listo. La mayoría de veces solamente van a tener problema con la pelea final, aunque también hay algunas peleas contra... A ver, no me acuerdo exactamente si son brujas o guasas, pero también hay peleas contra eso, contra guasas y brujas, y esas a veces se complican un poco, especialmente si te encuentras a Ai, el rumor de la IA, nombre resumido porque no me acuerdo el nombre entero, y pues esas peleas son fastidiosas. No todas son tan fáciles como pelear contra chicas mágicas todo el rato. La canción de reseteo, o sea que voy
Sí, bueno, voy en directo 59, una hora exactamente. Creo que no mencioné que me quedé dormido. Creo que no, creo que estaba a punto de decirlo y no lo dije al principio del directo. Sí, que me había puesto mi despertador porque pues, quería despertarme apenas estuviera el evento. Pero me desperté una hora después, sin despertador. Y dije, seguro falta un rato para que suene el despertador. A ver, vamos a mirar qué hora es. Ya pasó una hora desde que debió haber sonado. Y lo que había ocurrido es que lo había apagado, al parecer. Miren, aquí hay una bruja. Sí, esta es una bruja, si no mal recuerdo. Ay, justo es Forest. Y justo me tocan estos discos, ¿verdad? Justo pasa eso. Pero, ¿qué tenemos de bueno? Que al menos voy a poder hacer connect con Nanaka. Si es que me sale otro disco de ella después. Probablemente no. Pero bueno, cuando me salga voy a poder hacer connect. Esto también es malo de esto. Bueno, es que tampoco puedes escoger... O sea, si tú ya sabes cuáles son los enemigos del camino entero por el que vas a ir, sí, puedes escoger qué chica mágica vas a traer para las peleas específicas, pero si no sabes contra qué vas a pelear, pues más o menos sí es bueno traer de varios elementos. Aunque bueno, traer full dark y light tampoco molestaría. Bueno, esta pelea está un poco más fastidiosa, como ven. Y eso que recién es la segunda área de challenge. Esos scores. Bueno, a ver, ahorita yo... Si no fuera porque ya prácticamente gané la pelea, pues estaría bastante preocupado. Aunque todavía quedan más peleas. Acuérdense de eso, aún quedan más peleas de esta misma área. Y me han dejado bastante... Bueno, a ver, bastante. Me han dejado algo dañado. Y bueno, listo. Aquí tenemos nuestro cofre que nos va a dar calaveras. Luego la poción de ahí arriba, que va a ser bastante conveniente porque nos han dejado algo dañados, como dije antes. Nos curan un poco. El botón de abajo a la derecha, por si quieren saber qué hace, es para cambiar el equipo con tus dos reservas, o para usar pociones verdes para curar a una chica mágica en específico. Para eso sirve, por si se lo preguntaban. O tal vez no les interesaba. Pero bueno, lo he mencionado igualmente. Viéndolo ahora sí, voy a tener que recortar en algún momento. Esto se ve difícil. Espero que ninguna de las estrellas sea... Hazlo sin que se muera nadie, porque seguramente aquí se me muere alguien, fijo. Aquí se me va a morir alguien. Ok. ¿Qué es esto exactamente? Ok, es para ti misma. Ok, bueno, está bien. Me envenenó. El poder del veneno que te pega mucho más que los golpes. Como odio esa cosa. Ok. Vamos a pegarte un poco a ti. Ya que ya me envenenó, pues tampoco me importa mucho matarla. Genial. Bueno, aunque ahora me va a pegar 3 veces a Lina, como dije antes. Es que justo Tanaka tenía Bewitch / Dazzle y falló. Oh no, Sana, vas a morir. El veneno sigue. Sí, me acabo de acordar. Culpa mía, que puedo quitarle el veneno a alguien con esto. Justo a Sana. Bueno, hubiera estado bien en el anterior turno. En fin. Ahora vamos a pagarle a Lina, pues porque me conviene por los discos.
Alina murió. Ahora Karin se va a super bufear porque se molestó. Ok, no, pero sí. Y justo le va a pegar a Sana. O no, Sana morirá. Uy, eso fue suerte. Eso fue una gran suerte. Pero bueno. Bueno, teóricamente, a menos de que active el taunt, no debería morirse Sana en este. Porque, bueno, no, espera, sí. Probablemente sí le pegue. Vamos a activar todo esto. Aunque igual se va a morir. Sana va a morir. Es decir, es que le pegan una vez. A ver, ¿qué discos tenemos? Ah, ok. Qué útil. Bueno. A ver si se muere Karin o no. Probablemente no. Y... genial. Gracias. Acá salvando a Sana de morir. Creo que ni siquiera te pide... O sea, a ver, obviamente no puedo leer esto a la ni nada así, pero me parece que simplemente es pasártelo. O sea, no te dice que no se muera nadie, ni nada así. Ya está, nos quedan 3 zonas. Ahorita me dan bastantes ganas de cambiar el equipo, pero vamos a dejarlo así. Como dije, es una dificultad agregada que tenemos. Esto de llevar 5 chicas mágicas. ¿Para quién? Bueno, normalmente llevar 5 chicas mágicas no es lo ideal. O sea, te protege más porque hay más... se dividen más los golpes, por decirlo de alguna manera. Los golpes se dividen más, lo cual hace que pues... reciba menos daño cada chica mágica, obviamente, ¿no? Y tienes más buffs. Pero en este caso es fastidioso porque, primero, las memorias activables no las puedes usar, como en Mirrors. Al igual que en Mirrors, no puedes usarlas en el primer turno. Tienes que esperar a poder usarlas. Entonces es un fastidio. Por eso. Y porque no puedes hacer connect casi nunca. Ni puedes cargar magia casi nunca. A menos de que tengas un equipo pues específicamente para eso. Con muchos discos Axele. O si tienes muchos discos Blast. Yo, o sea, al principio del directo iba a venir con muchas chicas que tengan puro Blast. Iba a venir con... bueno, KD. ¿Iba a tener KD? No, creo que no. O bueno, sí, iba a tener KD porque no tengo Blast Gorilla Forest. Pero bueno, iba a venir con casi todo Blast. Para meter puro Blast. Que me parece que es lo más eficiente en este evento porque las enemigas no tienen mucho daño. O sea, no tienen mucha vida, perdón. No tienen mucha vida. Y pues al no tener tanta vida, pues mientras más Blast les meta, mejor. Porque estar cargando magia es bastante inconveniente. En realidad, es bastante... no es tan eficiente cargar magia. A menos de que vayas cargando magia de a pocos. Y en la pelea final tires tu magia. O doppel. Porque probablemente se habrán dado cuenta que el MP se queda cargado entre una pelea y otra. Al igual que la vida, el MP, la barra de MP, se queda en donde la dejaste. Y si no me equivoco, yo hacía eso. O sea, yo cuando me puse cuando estaba en mi... o sea, cuando estaba farmeando, no me acuerdo en qué área lo hacía, no me acuerdo en qué área farmeaba. Probablemente en la última, seguramente no. Probablemente en la 11 o en la 10 o algo así. Me ponía a farmear con Madoka y Iroha. Y lo que hacía era, pues como dije, hacer full connect. Ir cargando MP, curándolas entre ambas. Y... a ver, un segundo. Y pues las iba curando. Y ya cuando llegaba la última oleada, lo que hacía era tener la magia cargada de ambas, o al menos de una, normalmente de Iroha, porque Iroha con su connect no genera MP.
pero Madoka sí. Entonces las tenía tenía para tirar magia en la última pelea contra no me acuerdo quién. Así es, esa es muy poderosa, no me acuerdo quién, es muy fuerte. Y pues entraba, tiraba magia y al menos tenía el escudo de Madoka. Si no me equivoco, eso es lo que hacía, creo. Si no recuerdo mal. Para farmear, como dije, porque pues quería vaciar la tienda y todo eso. Bueno, ¿cuánto queda? Buah, queda, por lo menos quedan dos peleas más. La final y la anterior a la final. A ver, aquí hay una trampa. A ver aquí, ¿qué hay aquí en esto? Una botellita, por favor. Bueno, un cofre, claro, qué útil. Una calaverita. Bien, qué bien, una calaverita del cofre. Ya, bueno, queda esta y la última pelea. Y luego quedarían dos áreas más, si no me equivoco. Estamos yendo rápido, bastante más rápido de lo que había pensado. Lo cual es bueno. Ok, vamos a hacer esto. Iba a decir hay tres Ayukis, pero no, esa de arriba era Madoka. Su peinado era un poco parecido. Oh no, Sana está muriendo. Probablemente Sana no aguante para la pelea final. En la pelea final, perdón, porque la siguiente ya es la pelea final, obviamente. Pero me refiero a que tal vez se muera aquí. Pero bueno, Sana nos protege. Protectoramente. Ok. Acabo de pensar en el Protectorado Galáctico, que no me acuerdo de qué sería esa. Saludos, Cubito, no te preocupes. Yo también me desperté tarde, porque mi despertador lo pagué. No pasa nada. Igual gracias por pasarte. Y bueno, pues... no había nadie más, así que eres el primero. Es como llegar temprano. Ser el primero es como llegar temprano. Más o menos. No voy a activar no voy a activar el taunt de Sana porque la van a matar. Y prefiero que no se me muera. Ah, tal vez te preguntes por qué estoy usando este equipo. Que no es nada eficiente. Y aparte estoy llevando 5 chicas mágicas. Y de diferentes elementos. La respuesta es porque este es el equipo que llevé el año pasado cuando hice este evento, pero cuando vi que había un evento supongo que estaba haciendo directo. Ah, pues sí. Ok, se acaba de desconectar el internet. Durante medio segundo se desconectó. No sé si te salió como una desconexión o algo. Yo pensaba que esto ya no iba a volver a pasar nunca más. Luego de que... ahora uso cable, o sea, ahora uso conexión por cable. Ya no uso wifi. Hice un agujero en la pared. Compré mi cable en Amazon. Compré los conectores. Compré la crimpadora, creo que se llama así. Y todo eso. Y... bueno, hice la conexión yo mismo. Gratis, entre comillas, excepto por el material, ¿no? Que me salió más caro realmente porque compré mucho cable. Y cuando dices si salió te refieres a que... o sea, me refiero a que te refieres a que si se desconectó el directo. Creo que es la primera vez que me pasa desde que tengo conexión por cable. Bueno, volviendo a lo que estaba diciendo. Estoy trayendo este equipo porque es el que usé el año pasado. Porque este evento es el primero. Lo había dicho al principio del directo, pero nadie lo escuchó obviamente porque no había nadie. En el que estoy... el primer rerun en el que participo. Si no me equivoco, espero no estarme equivocando. Es el primer rerun en el que participo. En NA y en el servidor japonés. La conexión. Oh, mira. Bueno, al menos duró poco.
Yo pensaba antes que era por el... Bueno, a ver, obviamente antes era por el wifi. Ahora me imagino que habrá sido por algún error de internet. Que por suerte duró pocos segundos. Y eso, ese es el equipo que lleva el año pasado. Lo miré en mi video. Tengo video de este evento del año pasado, pero no es como los que hago ahora. Simplemente hice directo y está grabado ahí. O sea, está grabado el directo entero. Ah, si no estuviste en el de Kazumi. No, yo empecé con el evento de entrenamiento de el Mitame's Special Training de Shizuka. Ese es el primer evento. Sí, tuvo rerun el de Kazumi. Creo que fue el 1 o 2 eventos antes de cuando yo empecé. Si hubiera empezado apenas murió NA, seguro hubiera estado en ese evento, pero ya sabes que me demoré un poco pensando si iba a volver a jugar si iba a seguir jugando Mega Record o no. Y pensaba que lleve en el 10. Ah, no, espera, 0, se supone que son 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ok, no, sí está bien. Me faltan 3, ¿no? Interesante. Pensaba que iba más avanzado. Bueno, esto ya lo dije varias veces antes, pero como tú no estabas, lo diré. Tal vez en algún momento tengo que levantarme porque tengo que subir bolsas de compra cuando suene el timbre, que es aproximadamente en 30 minutos. Y no voy tan rápido como pensaba, pero bueno. Eran días oscuros. Creo que ese tuvo error. Eran días oscuros. Oh, no sé a qué te refieres con eso. Como me gusta ese tipo de eventos. Son divertidos, sí. Son divertidos. Y bueno, eso. Que este es el equipo que llevé el año pasado. Por eso es tan ineficiente. Aunque obviamente es mejor que el de esa época. ¿Pediste delivery? No. Esos solamente tocan... ellos, los del delivery... Tocan el timbre, abro la puerta de abajo, espero a que suban y yo no subo nada. O sea, espero a que suban por el ascensor. Hacía referencia a los últimos días de... Ah, ok. Ahora lo entiendo todo. Pues sí. Y bueno, pues este es el primer rerun en el que estoy. O sea, en el primero en el que yo he jugado la versión original y luego he jugado el rerun. Porque yo he estado... en algunos reruns, sí, pero no he jugado la versión original. Y también unos que han tenido rerun, he jugado la versión original en NA. Y no he jugado el rerun, como el de Kazumi, que has mencionado. Y eso. Este es el primero. Y pues eso, estoy haciendo esto porque, aunque ya lo hice el año pasado, como dije, es un vídeo que está... ¿cómo decirlo? O sea, es simplemente el directo y creo que no está buen directo, o bueno, no es malo, es simplemente un directo y ya está subido allí, pero creo que también está silenciado, si no me equivoco está silenciado también, pero bueno, me sirvió para mirar qué equipo traje y era exactamente este mismo equipo. Y atrás en los suplentes tengo a Madoka y a Masara. Como curiosidad, Masara sigue con 2 slots. En esa época tenía un slot y creo que era nivel 60 mi Masara. Y la mayoría de las chicas que tengo aquí, o sea, máximo tenían 2 slots. Creo que Nanaka y Tsuruno tenían 2 slots. Y pues ahora tienen 4 todas. O sea, y también tienen Spirit Enhancement ahora. Aunque creo que no lo tienen full todas, pero bueno. En esa época ni tenía Spirit Enhancement. No le había subido a nadie ni un puntito. Pero es divertido, pues, no sé. Tenerlo ya hecho. Es como, oh bien, ya sé cómo es esto. Aunque obviamente no me acuerdo prácticamente de nada de lo que ocurre. O sea, ni nada de lo que son las peleas. Simplemente dices, bueno, ya lo hice. Sí, en algún momento. O sea, mostraron una imagen de, ok, estas son las que vamos a... Estas son las que van a tener doppel pronto. Pero mostraron creo que 6, si no me equivoco. Konomi, Masara... A ver, no me voy a acordar todas, pues estoy mencionando las que me acuerdo. Konomi, Masara,
Akira y algunas más, que no me acuerdo. Y pues es como, bueno, en algún momento yo guardé una imagen con las rutas de ese evento. Creo que hay, bueno, no es por decir que es, bueno, no nada. Iba a decir que está, creo que en el Maguirreco Fandom también, si es que te interesa tener también las de ahí. Deberías publicarlas en el grupo, aunque creo que la saqué de ahí. No me acuerdo exactamente. No lo recuerdo, pero está en eso. Podrías hacerlo tú. O sea, no lo digo porque diga no quiero hacerlo yo, sino porque a ti se te ha ocurrido, a mí no se me ha ocurrido. Entonces tú podrías hacerlo, si gustas. Ya que ha sido tu idea. Y bueno, antes también estaba mencionando que, bueno, supongo que las rutas sirven para planear qué hacer, como una estrategia para farmear, porque aquí va a ser un fastidio farmear. También estaba hablando de eso antes, cuando estaba hablando solo, que lo que hice el año pasado para farmear con mis limitaciones era llevar a Iroha y a Madoka, solo las dos, y lo que hacía era curarlas entre ellas y con Madoka cargar MP, y cuando llegaba la última pelea tiraba el doppel o magia de Madoka y o de Iroha, y pues era era mi estrategia para facilitarme las cosas, solo usarlas a las dos. No me acuerdo si en el challenge 10 o 11 lo hacía. Deberías, no deberías. Ah, debería. Oh, perdón. Pues sí deberías entonces. Ah, sí, la estrategia de los giros. Pues sí. Es que en esa época solo tenía hasta 5 Madoka y a Masara, nivel 60. Entonces no tenía mucho más que pudiera... O sea, no tenía muchas más opciones. Un clásico.jpg. Pues sí. Confirmo. Pues eso es lo que hice. Era lo mejor que podía hacer. Pero también era un poco aburrido. Lo bueno es que creo... No me acuerdo si había modo automático en esas peleas, pero creo que sí había. Y pues lo que hacía era... pues vayan las dos. Hagan sus connects. Mientras yo miro otras cosas. Porque farmear esto pues también es un poquito fastidioso. A ver, oh bien, este camino. Estaba diciendo también que siempre voy por la izquierda porque me gusta ir en orden. Aunque aquí se ve que, o sea, por dónde he sido y todo eso. Me gusta ir por la izquierda siempre y luego para completar los caminos ir por la derecha. Porque para desbloquear toda la historia tienes que ir por todos los caminos. Es algo relacionado, Creo que superé a mi cuenta de DNA en rango y poder. Bueno, yo creo que... Yo supongo que también. A ver, si no contamos los Spirit Enhancement, o sea, si hacemos como que no existen, porque pues es una ventaja obvia, los Spirit Enhancements. Yo creo que ahorita mismo tengo más chicas mágicas. No, bueno, sí, es que ahorita todas mis chicas mágicas en el servidor japonés tienen episodio en 5. Todas tienen episodio 5. La gran mayoría tienen sus 4 slots. No, sí, yo creo que también. Creo que mi cuenta también tiene más rango, o sea, nivel de cuenta. Y poder creo que también tiene más. Me parece. Aquí creo que... No, sí, prefiero matar primero a Yechiyo, la verdad. Creo que la mía también. Me parece. Ah, me está un segundo. Tengo que hacer lo que dije antes, un segundo.
Tenía el micrófono silenciado. Decía que ahora vuelvo. Sí, es que silencié el micrófono y me olvidé de ponerlo de nuevo. Decía que ahora vuelvo y que no tardo más de 20 minutos. Probablemente sean menos de 20 minutos en realidad, pero eso. Que tenía imágenes que decían ahora vuelvo y cosas así, pero bueno, ahora ya no lo pone. Bueno, ahora vengo y he regresado. Sí. Como esto casi nunca pasa, no se me había ocurrido hasta ahora volver a tener esas imágenes de ahora vuelvo y cosas así. Ahora me tengo que sentar como estaba o algo así. Hello darkness my old friend. Ok, bueno, creo que estoy más o menos sentado donde estaba. Como odio mover la cámara, prefiero moverme yo. Hola de nuevo. Y bueno, eso. Continuemos, a ver, esto es en el minuto 1:37, tengo que anotarlo por aquí, para recordar dónde cortar esto, 1:37, para recordar dónde recortar en el directo sin cortes, que sí va a tener un corte. A ver. Bueno, esto estaría bien. Que por qué no uso varios discos Axele para cargar magia, porque seguramente no la termine cargando. Sí, me estoy preguntando algo a mí mismo y respondiendo a mí mismo también. Antes también estaba comentando eso, que si vienes con un equipo de muchos Axele o enfocado a hacer algo específico, pues viene muy bien. No como mi equipo, que no está enfocado a hacer nada realmente, excepto a esperar al turno 4 y spamear muchas mitos. Como curiosidad, al principio del directo me demoré como 15 minutos en armar mi equipo, hasta que, bueno, lo bueno es que decidí hacer una copia de mi equipo del año pasado para facilitar todo. Oh, perdón. Es verdad, iba a decir, ¿y pudiste comprar la memoria de Yachio de Mirrors, Cubito? Yo ya la pude comprar en el tercer día, porque en el tercer día pues estaba... ya te daban 10 monedas por las misiones de ser Mirrors y... aunque no sé si estés jugando actualmente, ahora que lo pienso. O sea, veo que tus supports están actualizados y todo eso, pero... no sé si hayas jugado los Mirrors. Te vas a tener que hacer muchos cortes en edición. Bueno, no muchos. Bueno, depende de qué es lo que vaya a ser al final, supongo. Pero creo que no voy a recordar mucho, sinceramente. Ah, una pena. Bueno, pero bueno, tampoco se pierde tanto, supongo. Bueno, al menos yo ya me había mentalizado para no tener esa memoria, porque es buena, pero tampoco es lo mejor del mundo, sinceramente. O sea, a ver, sí es muy buena, pero no, tampoco sé. Ah, sí, los rankings. Ah, mira. Pues entonces sí la vas a poder comprar. Hayas quedado en el puesto que hayas quedado, porque en el anterior, no me acuerdo en qué quedaste, pero vas a recibir, por lo menos, sumado entre el anterior y este, 50 monedas. Así que seguro la vas a poder comprar.
Me fue ligeramente mejor. Ah, mira. Yo, aunque ya lo publiqué en el grupo, quedé con 3 estrellas. Aunque bueno, las 3 estrellas me son un poco indiferentes. B1 estrella. Ah, mira. Bueno, pues está bien. Yo quedé B1 estrella también en el anterior. En los 2 anteriores, si no me equivoco. Aunque también es porque, bueno, las estrellas no me interesaban para nada, así que tal vez podría haber quedado con 2 estrellas, qué sé yo. Pero, o sea, no intenté conseguir más estrellas. Hasta ni siquiera recuerdo si acabé las peleas. Probablemente no. Pero eso, que ahora quedé a 3 estrellas. Y las estrellas a mí me daban igual en realidad. Pero hice las 20 peleas. Y gané todas. Con puntos relativamente altos. Porque ya no... Lo tengo grabado. Tengo grabadas las últimas 20 peleas. Probablemente sí las publiqué, creo, supongo. Pero eso, que no reseteé a los enemigos. O sea, los primeros días sí hice eso. Porque quería... pues quedar en A. Quería quedar en A sí o sí. Y pues cuando ya quedé en A, me daba igual cuántas estrellas tuviera. Por eso ya no reseteé ningún enemigo, no busqué enemigos. Y fue más divertido así, o sea, hasta me dan... bueno, es un componente de suerte también eso, ¿no? Lo de escoger a los enemigos. Pero no sé. Si hubiera una selección más grande y no se pudiera resetear, estaría bien, no sé. Porque a veces, me acuerdo que en el 4.º día, creo, tuve que resetear como 50 veces, no estoy bromeando, creo que se fueron 50 o más veces. Yo tenía como 400 botellas verdes y he terminado con 150 en total. Y pues es que habían días en los que tenía que resetear demasiadas veces y era un fastidio, era súper aburrido. Para poder hacer la pelea medianamente aceptable a lo que quería. Entonces por eso en las últimas 20 peleas ya no hice eso, porque estaba aburrido de hacer eso. Y simplemente escogí entre los 3 que me salían. Escogía, ok, este parece que puedo ganar esta pelea. Y ya. Y pues fue más divertido porque podemos decir que como que te adaptas, o sea, pasan cosas que no esperas y tienes que pensar en qué hacer. Y por eso es más divertido, en mi opinión al menos. Ahí se me lajeó. Se está lajeando el juego. Se está lajeando el juego. A ver, voy a revisar una cosa. Se me está lajeando todo. Y la música del juego, la música de fondo es bastante propia. Espero que no se esté buscando actualizaciones de Windows. No está pasando eso. Simplemente se me está lajeando sin motivo aparente. Simplemente se está lajeando y ya. Es bueno saberlo, supongo. Bueno, no es bueno. Odio cuando pasan esas cosas y no sabes por qué ocurren. No se va a cerrar. O bueno, no, el lag es de mi computadora ahora, no es del internet. El internet va perfecto, si te refieres a eso. Y si te refieres a que se va a cerrar el juego, esperemos que no. Porque desde que tengo el juego... sí, desde que tengo que usar el emulador de 64 bits, va a peor todo. Creo que es por la estabilidad del emulador, más que por otra cosa, sinceramente. Porque al abrir el emulador, o sea, simplemente lo abres, o sea, prendo mi computadora, abro el emulador sin tener nada más abierto y sale un error de... uy, es uy, no me acuerdo si es uy o iu. Pero bueno, es un error del emulador. Y el juego se me cierra más seguido. Por suerte hasta ahora no me ha ocurrido en directo, aunque cuando estoy jugando se cierra cada rato. O a veces lo dejo farmeando un rato y he vuelto y se me ha cerrado. Es muy fastidioso cuando pasa eso. Es como, bien, seguro ya tengo como 100 peleas hechas. Ah, no, se cerró en la pelea 20. Uy, sí. Bueno, no. Bueno, probablemente sea uy. Eso o la hermana de Iroha. Ok, no, pero sí. Como la hermana de Iroha. Ah, ok. Lo que pasa es que en mi mente es... no creo que sea uy. Seguro que me estoy confundiendo con la hermana de Iroha. Seguro es al revés, iu. Y por eso... digo, por eso no me parecía que fuera uy. Porque a veces pasa eso. Es de una forma y hay una
nombre o palabra que es muy parecida y dices, ¿será eso? Y no, no, era al revés. Pero el menú y hoja en mayúsculas. XD, pues sí. Y bueno. Oh, es verdad, tú has... Uy. Pues eso, me sale bastante seguido al abrir el emulador. Muy seguido, muy seguido. Pero bueno, al menos solo es al iniciarlo. Y bueno, es gratis y todo eso, ¿no? Hay que agradecerlo gratis. Ah, mira, 2 pociones seguidas. Bastante conveniente. Probablemente un buen sitio para farmear. Volviendo a lo de las imágenes, probablemente me haga unas de ahora vuelvo. Antes tenía una que decía ahora vuelvo, una que decía estoy por empezar el directo y otra que ponía estoy por irme o algo así. Pero creo que las borré o algo así. Es que tampoco estaban muy editadas, eran simplemente una fondo bonito y ponía un personaje y una frase o algo así, creo, ya no me acuerdo bien exactamente. Ojalá me acordara. Pero es que como esas cosas ya no, o sea, hace mucho tiempo que no me tengo que levantar a hacer algo mientras estoy en directo, entonces no lo necesitaba. Y tampoco necesitaba una de estoy por empezar el directo. Eso lo usa la gente que empieza su directo, valga la redundancia, y ¿cómo decirlo? Tiene gente que va llegando de a pocos y para que no se pierdan el inicio, pues dejan eso. Es como para que les llegue la notificación y les dé tiempo de entrar. Y pues yo no necesito eso, porque a veces no va a entrar nadie. Y lo de ya me estoy yendo también es innecesario para mí, porque acabo el directo y se va todo el mundo y ya está. Así que tal vez una de ahora vuelvo sea útil más que esas otras. Sana ahorita no está taunteando y le están tirando tubazos, palazos metálicos. Tengo para tirar la magia de Tsuruno. Hay que aprovechar. Vamos a usar todas las mitos que hay. Vamos a usar todo. Creo que este connect no da no da ataque. No, ¿verdad? No creo que dé eso. Pero da igual. Y esto, ya. A ver, ¿las mato? ¿No las mato? Hace mucho que no uso la magia de Tsuruno, sinceramente. No se murió Kanae. Bueno, creo que si subía ataque y algo más. En serio, vamos a verlo. Es que hace mucho que no uso Sana también. A ver, vamos a ver. Futaba Sana. Futaba. A ver, Iroha. Y lo que da es Damage Cut. Sí da. Se aumenta ataque en nivel 100, 5 estrellas. Perdón, 100, nivel 100. En nivel 100, bueno, en 5 estrellas, no en nivel 100. Sí. 32.5% con 5 estrellas da de ataque. Attack up. Tienes toda la razón. Este era el 10, ¿no? Si no mal recuerdo. Era el 11. Genial. O sea que ya estábamos por terminar cuando me fui. ¿O no? Sí. No. O sí, no. No, estaba en el 10 cuando me fui.
Era la última pelea. Sí, era la última pelea. Bueno, queda el 12. Esta sí pide tener al menos el 20% de vida con las chicas mágicas al cara. Bueno, si alguien quiere ver esto, esas son las memorias que puse. No las he pensado bien. O sea, simplemente puse lo que sea. Porque cuando son equipos grandes me da mucha pereza. Mucha pereza escoger memorias. Y bueno, vamos por la izquierda. Y para ya terminar con pues con esto, con el rerun. Me pregunto qué haré cuando haya un rerun de un evento que se haya hecho un video, o sea, un evento, perdón, un video ya resumido con las peleas. No sé qué haré exactamente. No sé si volveré a hacerlo o no. Tal vez lo haga, pero con otro equipo. En este caso usé el mismo porque no quería pensar mucho en esto, porque justo es de tipo dungeon el evento. Y se me estaba complicando pensar qué traer. Pero en un evento normal, pues ahí sí no tiene mucho... No sé, no tiene tanto sentido hacer las peleas. Ya lo pensaré cuando ocurra. Cruzaré ese puente cuando llegue a él. Eso lo dije al principio del directo. No sé por qué. No me acuerdo por qué dije esa frase al principio. Pero me gusta esa frase porque creo que eso hago siempre. O sea, dejar todo para el final. Ajajaja. Sí, sé que no se refiere a eso exactamente, pero es muy similar a dejar todo para el final en realidad. Bien, eso es lo que quería hacer. Se me está lenteando un poco. Por alguna razón. Sí. Cuando he vuelto, por algún motivo, se ha puesto más lento el juego. Podría minimizarlo. No, mejor no lo toco. Mejor no toco nada. Esta es ya la última. Sí, me está yendo lento por alguna razón. Voy a revisar un segundo esto. ¿Tengo muchas pestañas de Chrome abiertas? No, no tengo. Voy a cerrar esto. Voy a dejar solo la ventana de Twitch. A ver si eso lo mejora, aunque seguramente no. Pero bueno, no puedo hacer mucho más. Sí, no, me está yendo lento. Obviamente, o sea, como dije, la solución es cerrar y abrir esto, pero no quiero hacerlo, porque tendría que recortar otra parte más. Y no quiero hacer eso. No por el hecho de el trabajo de recortar, porque solamente tengo que seleccionar el trocito y ya. Pero buscarlo, eso es otra cosa. Buscar el momento exacto es más fastidioso. Sí, ya sé que también que puedo anotar el momento, pero igual es fastidioso. Bueno, lo bueno es que hay varias que no son peleas. Bueno, ya casi acabamos. La nubecita, la niebla, creo que no es pelea. Creo que es imposible que sea pelea. Creo que solo puede ser cofre, curación o trampa. Me parece. Spin Rock Mount. Pues sí, cuando
Cuando hay pura poción. Ay, cómo me fastidia cuando pasa eso. Ahí también se me... Bueno, ya no importa. Ya solo quedan 2 peleas. Así que no pasa nada si se lentea un poco el juego. Pero me incomoda bastante. Esto se puede poner por 3. Se debería poder poner por 3 porque si ya participaste en el evento original, técnicamente ya te pasaste las peleas. Pero bueno. Ah, pensaba que había deseleccionado el disco de Iroha. Quería usar el de Sana, pero bueno. Da igual. Pues ya casi está. El año pasado... Bueno, no, iba a decir, me demoré 1 hora, sí. Pero es que... Ay, qué incómodo esto. No, en serio, creo que tengo que cerrar y abrir el juego. Voy a hacerlo. O bueno, no sé. ¿Qué es una pelea? No, queda una pelea. La última, ¿no? Ah, no, queda... Bueno, esto no es pelea. Pero es que está muy, muy, muy lento. O sea, algo está pasando que me ha lenteado un montón. Está muy, muy, muy lento. Quiero ver esto de nuevo. Actualizas. Cuando pasa eso normalmente es porque Windows está buscando actualizaciones cuando no debería. Pero ahorita no está ocurriendo eso, creo. No, no está buscando. Última comprobación hoy a las 16. No, no ha descargado nada. No entiendo por qué. Está lento entonces. Tal vez es que no, tal vez es que no puedes romper velocidad por 3. Se debe a que en el evento original no lo implementado. Ah, bueno. Tal vez. Probablemente tengas razón. Aunque no estoy seguro si ese es el motivo. Habría que comprobarlo con otro evento de este estilo. No sé si puedo cerrar y abrir el juego y voy a seguir aquí. Pero me va súper lento. Ahorita me va muy lento el emulador. Pero bueno, es la última pelea. Ahora seguro se me va a cerrar. Ay. O que el rerun cuente como un evento nuevo. Yo creo que es más probable eso, que el rerun cuente como un evento nuevo. No puedo pelear así. Voy a tener que cerrar y abrir el juego. A ver, si lo minimizo... Ah, no me deja minimizarlo. A ver, así. Es en 1:59. 1:59. Tengo que anotar esto. No puedo minimizarlo. ¿Esto está minimizado? No lo sé. Ya, a ver, está minimizado ahora. A ver ahí. Apuesto a que se va a volver a abrir el juego y no se ha minimizado. Sí, ha pasado eso. Bueno, ya que ha ocurrido esto, voy a aprovechar y voy a cerrar el juego entero, el emulador entero. Ya que es como si hubiera cerrado el juego, pues ya lo cierro completo. Ya, lo hubiera hecho antes de entrar a la pelea, sí. Debía haber hecho eso antes de entrar a la pelea, pero bueno. Sí, publicidad de un juego que nunca voy a instalarme, pero bueno. Ya está, ¿no? Sí.
Me parece muy raro que haya pasado eso desde que volví pues de no estar. Es como si no haber tocado el emulador durante un rato lo haya empeorado. Ok, y espero no tener que repetir el 12. Por favor. Uf, gracias. Ya estaba asustado. Por eso no quería cerrarlo. Ya me había asustado. Bueno, aunque tampoco son muchas peleas en realidad, pero hubiera sido muy molesto para mí. A ver, esta pelea sí es difícil. Esta pelea es difícil, la verdad. A ver, vamos a intentarlo bien. Bueno, no sé si estos eran los discos que tenía, no me acuerdo, pero pues no están mal. Contra Kanagi va a ser bastante difícil, me parece, porque se va a curar. Muy probablemente se va a curar. A ver, quiero ver esto. No, es que también me iba a tirar su magia. Me da miedo perder esta pelea. Adiós, Sana. Bueno, a ver. A ver. Ahora te curas. Ah, bueno, no. Bien, si puedo hacer algo así. Sana es la nueva Nemo. XD. No, Sana era la vieja Nemo antes de tener a Nemo. ¿Quién lo hubiera pensado? Bueno, no, pero sí. A ver. Es un excelente turno para tener 4 mitos activadas. No voy a usar las 4, voy a usar 2. Tenía que haber pensado mejor cuáles usar. Ah, voy a usar el de Tsuru, ¿no? Ahí está. Ok. Muy bien, aquí. Mátala o stuneala, por favor. Ah, bien, ok. Me esquivo y se curó. Bueno, pero no me va a bajar nada, teóricamente. No me bajó nada. Hubiera preferido que me mate alguna a lo que ocurre ahora. Bueno, en fin. Eso de quitarme el MP me ha molestado un poquito. Un poquito bastante. Creo que la cosa que más me fastidia en Magia Record es eso, que te quiten el MP. En los Mirrors un par de veces me olvidaba que unas chicas tenían el Spirit Enhancement para quitarte MP. Y pues era muy molesto que pase eso. Muy molesto, sí. No la voy a matar, lamentablemente. A ver.
No. Hubiera sido genial tener el Spirit Enhancement, la skill activable de Nanaka justo ahora. Pero en el siguiente turno seguro no me tocaban esos discos. Ok. No se va a morir. Oh, bien. Eso fue muy afortunado. Al menos ya está. Ya me puedo sentir un poco mejor. Porque ya gané la pelea. No me acuerdo cómo lo habré hecho el año pasado. Podría mirarlo, pero... ¿para qué? La verdad es que cuando tienes menos opciones, se busca la manera. Cuando tienes menos fuerza, buscas alguna manera para hacerlo. No sé cómo lo habré hecho el año pasado. O sea, ahora ya tengo muchísima más ventaja y me ha costado hacerlo. O sea, seguro hace un año lo hice de forma mucho más eficiente. Bueno, con las 3 estrellas. Genial. Un ticket. Oh, 20 milestones. Ya está. Creo que me faltaba la estrella de aquí, que es de hacer todos los caminos en el primero. Y bueno, ya está. Yay. Había pensado en hacer uno de 2 videos separados. Uno de... ¿cómo decirlo? De solo la historia y luego otro de challenge. Pero creo que lo voy a tener todo voy a ponerlo completo. O sea, el directo entero recortando cuando me levanté. Y el... oh, gracias por las felicitaciones. Y el recortado, pues... el recortado creo que sí solo va a ser de los challenge. Creo que sí. Probablemente. Porque como en el recortado yo no hablo, pues es medio inútil mostrar el de la historia normal. Sí. Directo entero recortado eso. Y el recortado acelerado solo de challenge. Creo que sí. Me parece que haré eso en un rato. Uy, saqué varias milestones de aquí. Es muy agradable que eso ocurra. Como curiosidad, escogí a Toka como la que compré con las monedas de los tiros gratis de el anime. Sí. Siempre miro esto, a ver si tengo a alguien nuevo. No tengo a nadie nuevo. Y bueno, creo que terminaré por aquí. El directo ha durado 2 horas con 9 minutos, descontando el momento en el que me paré. No sé cuánto me demoré ahí, pero bueno, sería casi 2 horas igualmente. Y pues muchas gracias por haber estado, Cubito. Te lo agradezco mucho y ya nos veremos por aquí o por otro lugar. Cuídate y hasta otro momento en el tiempo.